yo quería empezar diciendo que usted es una de las pocas funcionarias que se ha mantenido en el cargo durante los tres años ya, pero durante todo el año de la pandemia, ¿no? No se ha movido de este cargo durante todo el año. Usted ha visto cómo ha empezado, cómo ha empeorado y cómo estamos ahora. Ha sido también una funcionaria que, al ser la cabeza de salud, me imagino que dio la orden para decir: ya es momento de que la población sepa que estamos colapsados. Salud fue la primera institución que dijo: no hay camas UCI. Entonces, con esa transparencia quiero que me diga, antes de que me narre cómo está la situación en este momento, quiero que me diga, ¿estamos en qué punto? Estamos en el punto de que la población tiene que poner mucho de su parte porque no hay vuelta hacia atrás, no hay esperanza, no hay oxígeno, no hay cama UCI, no hay casi nada, solamente la única esperanza es la vacuna que todavía no llega. ¿En qué punto estamos, señora Molinelli? Gracias, Karina. Bueno, buenos días a todo tu público. Contestando tus preguntas por partes, ¿no? Soy funcionaria pública de carrera. En realidad no solamente tengo 3 años en salud, que estoy a punto de cumplirlos el 7 de marzo. Tengo 24 años sirviendo a mi país en diferentes instituciones públicas. Y uno de los lemas que rigen nuestro accionar aquí en salud es básicamente: seguimos en guardia y prohibido rendirse. Y a eso estamos acostumbrados como equipo, ya yendo al tema fundamental de en qué punto estamos, ¿no? Hemos tenido prácticamente, anuncié, eso sí, yo fui una de las primeras en anunciar esa segunda ola, el 12 de octubre, nunca me voy a olvidar, el 12 de octubre dijimos que se venía una segunda ola y que esa segunda ola sería durante febrero. Y así ha sido, hemos visto las cifras. Gracias a Dios también podemos decir que estamos en un momento en donde comenzamos ya a dar la vuelta a la curva. Y esperemos que esa tendencia se mantenga en las próximas semanas. Va a depender mucho también del comportamiento social, ¿no? Hay una parte que es la respuesta del sistema de salud, pero la respuesta del sistema de salud, por más de que se incrementen camas, incrementemos el oxígeno, incrementemos el personal o traigamos vacunas, si nos olvidamos, nos ponemos la vacuna y nos olvidamos de que hay que seguir manteniendo la distancia, usando la mascarilla, lavándonos las manos, usando espacios ventilados, si nos olvidamos de ello nos vamos a contagiar. Hemos visto, por ejemplo, ya casos de gente que se ha vacunado, se relaja y a los pocos días está infectada, está con el COVID. Eso probablemente es un mensaje potente que tenemos que hacer ver a la ciudadanía en esta etapa de la vacunación. No podemos bajar la guardia aún con vacunación. ¿Qué están pasando en países de Europa? En países de Europa, una vez que la segunda ola comienza a dar la vuelta, comienzan a bajar las cifras, hay una etapa de estancamiento. Y eso es lo que creo que va a suceder aquí en Perú en los próximos 2 meses. O sea, vamos a comenzar a bajar muy lentamente y probablemente nos estanquemos en un determinado nivel, ¿no? Hasta que comencemos a bajar, digamos, a ayudarnos de la vacuna, pero también de lo que se llama la atención primaria. O sea, tenemos que reforzar mucho las campañas de lo que es en la calle, lo que salíamos a hacer a través de las brigadas de Salud Te Cuida, los programas Taita. Tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes, con los gobiernos regionales, con las autoridades y salir a trabajar toda la parte de reforzamiento de la estrategia de atención primaria y también la atención primaria que se debe dar en nuestros establecimientos de salud. Ese es un tema que debemos verlo como el puente o el camino que nos va a llevar hasta que logremos la vacunación. Ese es un tema que tenemos que reforzar muchísimo y creo que es el momento de comenzar a salir con más fuerza para poder atacar de manera temprana este virus que nos golpea al país entero. El vacuna Gates, todavía no le termina de cuadrar a la gente estas 101 personas. Se habló de una segunda lista, finalmente solamente nos presentaron una,
que fue la que se supo desde el día 3. Su nombre no aparece. ¿No va a aparecer? No, es más, he monitoreado firmemente el proceso de vacunación de salud. Hemos recibido alrededor de 87,000 vacunas. Al día de hoy ya registramos casi el 95% de nuestro personal. Respecto a esas vacunas recibidas, ya el 95% está vacunado. Y lo que está, digamos, pendiente de vacunar son personas que ahorita están enfermas, están, digamos, intubadas o han salido de la etapa de contagio y tienen que esperar un mes. Y aquellos que están en casa y que se acogieron al sistema de estar en casa por algún factor de comorbilidad. Pero usted no fue vacunada irregularmente. Es más, el día de hoy voy a proceder a vacunarme como corresponde, dado que ya mi personal que está en la primera fila ya ha sido vacunada dentro de Le toca. Entonces, hoy día me voy a vacunar y están todos invitados. Lo hago público justamente para reafirmar y ratificar lo que ya he dicho en las redes, ¿no? He velado porque mi personal se encuentre vacunado y ahora me toca a mí vacunarme al igual que lo ha hecho todo el personal de la salud. Usted fue funcionaria y se le vio pues al lado de Martín Vizcarra, funcionaria de confianza, porque se le vio muy cerca, ¿no? Y no solamente en salud. ¿Qué calificativo se le viene cuando supo que se vacunó a escondidas de la población? Sí, yo creo que, a ver, tenemos que separar el tema ético, el comportamiento ético del comportamiento del que está en la primera fila, ¿no? En mi caso, yo hubiera hecho público esa decisión. Creo que cuando uno transparenta, por ejemplo, yo estoy haciendo público que me voy a vacunar porque estoy en el plan de vacunación, estoy dentro del personal que está en la primera fila. He dado el ejemplo, viendo que mi personal se vacune, he supervisado, me he preocupado porque llegue la vacuna a todo mi personal. Y hoy, como sé que esto es transparente, estoy en el plan, lo voy a hacer público. Y cuando uno hace público las cosas, no debería, digamos, estás dando señales de transparencia hacia los demás. Creo que ese ha sido el grave error de no haber comunicado las cosas como son en su momento, y eso, digamos, denota una falta ética y una falta de transparencia que es sancionada por la población en general. ¿Solo falta ética ve usted? Sumando todo lo demás que se sabe de Martín Vizcarra. Lo demás creo que está en investigación. Yo también soy una funcionaria pública. Creo que nos corresponde a todos someternos a las investigaciones y al debido proceso. Muchas veces estamos acostumbrados a que seamos juzgadas las personas desde los medios de comunicación, desde la propia ciudadanía, desde el ámbito político. Yo he sido también en algún momento víctima de ello, pero creo que cuando uno tiene la verdad de su lado y se pone de pie, con la frente en alto y siempre das la cara y sales a explicar y te sometes a las investigaciones, el tiempo te dará la razón. Bueno, y si no le da la razón también terminará pues respondiendo ante la justicia, ¿no? Y la justicia dirá y determinará. La justicia tendrá que determinar, digamos, cuál es la verdad detrás de todo. ¿Y qué es lo que se viene? Porque falta celeridad en las compras de las vacunas y eso creo que ni usted lo puede negar, porque estamos todos los peruanos ansiosos que lleguen las vacunas. Ha llegado solamente un lote de 1 millón y no terminan de llegar los 37 millones que nos prometió el presidente Sagasti. Vamos a seguir esperando y yo sé que no depende de usted, pero sí depende tener un plan de contingencia para la vacunación. El MINSA no sé qué está haciendo, pero usted, como líder de salud, ¿qué se está haciendo? ¿Ya se está formando esa gran logística para vacunar? Sí, a ver, como tú has señalado, hay dos partes, ¿no? El tema de la llegada de la vacuna, en donde las gestiones las realiza directamente el Ejecutivo, en este caso es el Ministerio de Salud con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están abocados a la gestión de las compras y a nosotros desde Salud nos toca prepararnos para atender al público. Y en ese ámbito nosotros desde el primer momento hemos empleado una campaña, digamos, de separar lo que es la atención en el hospital de lo que es la atención masiva. O sea, para vacunar incluso a nuestro personal hemos desarrollado lo que se conoce como los vacunatorios. Tenemos vacunatorios públicos en espacios públicos abiertos como la Playa Miller,
Estamos en el Real Felipe, de aquí me estoy yendo a vacunar al Real Felipe. Estamos en Aljovín, estamos en el San Isidro Labrador. Vamos a estar en el Círculo Militar. Ya nos preparamos para estar en las playas de estacionamiento de los centros comerciales con alta afluencia del público. Nos han cedido sus espacios. Estamos acondicionándolos para hacer el flujo rápido y sobre todo nos estamos preparando con mucha emoción para atender a los adultos mayores. ¿Cómo flujo rápido? ¿Esto quiere decir, como hemos visto en otros países, en carros? En autos. Vamos a entrar a vacunar en auto. Ya, por ejemplo, esta semana lanzamos el vacunatorio en auto rápido y obviamente va a estar sujeto a la llegada de la vacunación, pero a nosotros nos corresponde tener el lugar y el espacio listo para que el día que llegue la vacuna comenzamos a vacunar a todo aquel que, digamos, está priorizado dentro de un padrón y que, digamos, contamos con la dosis de la vacuna correspondiente. Entonces, esos dos prerequisitos no son nuestros, son del MINSA. MINSA lo que hace es, nos entrega la vacuna y el MINSA prioriza a la población. Nosotros preparamos los espacios físicos y con nuestro personal, nuestros profesionales, vacunamos a la gente. Entonces, ¿cómo va a ser el tema del flujo del auto, no? Subes a la playa de estacionamiento dependiendo de, en el caso, por ejemplo, del Jockey Plaza, tenemos un espacio para 600 autos, van a entrar de 300 en 300, van a haber estaciones de enfermería, se estaciona cada auto como cuando lo dejas estacionado dentro de un piso de estacionamiento, viene la enfermera, vacuna previa entrega de tu declaración jurada de consentimiento informado que cada persona va a tener que descargar de una página web y un autotriaje que se hace a partir de esa página. O sea, tiene que cumplir dos prerequisitos donde nos ayudan desde casa a hacerlo previamente para que fluya. Llegan con esos dos prerequisitos, el triaje hecho por la computadora, llegan con su consentimiento informado de que se va a vacunar y sabe, digamos, las advertencias de vacunarse y luego ya nuestras enfermeras proceden a aplicar la vacunación. Luego de esta aplicación pasan a un segundo estacionamiento donde esperan y aguardan al menos 30 minutos, que es lo que establece la norma, para poder retirarse a casa. Todos estos flujos ya han sido establecidos. Vamos a tratar de no solamente estar en playas de estacionamiento de centros comerciales, sino también la municipalidad nos ha facilitado zonas peatonales de parques municipales de alto flujo, donde ya también estamos trabajando de la mano para poder vacunar en esos puntos. Y eso se replica también a nivel nacional. Muy bien, los adultos mayores. Los adultos mayores están encerrados hace un año y además en Chile tienen un eslogan, un día más encerrados es un día menos de vida para ellos. ¿Cómo van a hacer con los adultos mayores? Sí, a ver, en el caso de los adultos mayores es lo que nos correspondería desde salud, digamos, comenzar a trabajar. Ya hemos culminado casi con toda la primera fila. Los que faltan son porque están enfermos, vuelvo a repetir, porque tienen que esperar un mes luego de haberse contagiado para poder vacunarse, o personas que se han retirado a casa y no han estado durante la pandemia porque tienen alguna preexistencia que también les va a tocar su vacuna. Y en segundo lugar ya viene el adulto mayor. El adulto mayor está clasificado como aquella persona mayor de 60 años que va a estar priorizada. En el caso de salud son 1.700.000 adultos mayores y vamos a trabajar de la siguiente manera. A los que están adscritos a un centro del adulto mayor, que son varios a nivel nacional, les vamos a enviar a su centro del adulto mayor la brigada para la puesta de la vacuna. De esa manera descentralizamos y hacemos ordenada la vacuna. Los que están inscritos en PADOMI, algunos elegirán hacerlo de manera presencial, peatonal, y algunos adultos mayores que por su, digamos, por su edad o porque están postrados en cama no puedan desplazarse, iremos a casa a aplicarles la vacuna, ¿no? PADOMI, tenemos los centros del adulto mayor, tenemos estos vacunatorios peatonales y aquellas personas que quieran hacerlo a través del uso del auto rápido. Entonces, ya hemos diversificado. El día de hoy estamos lanzando, voy a lanzar en unas horas nuestra página para que se inscriban. Todas las personas validen sus datos. O sea, necesitamos que esta siguiente fase, que es la de adultos mayores, validen sus datos, verifiquemos que todos estemos bien segmentados, dónde vivimos, cuál es nuestro DNI. El número de un familiar de contacto también va a ser importante porque hay que recordar cuándo le toca la segunda dosis.
O sea, esta persona, el adulto mayor a veces se puede olvidar de que la segunda dosis le toca a los 21 días, entonces tiene que registrar el nombre de un familiar directo a quien se le pueda recordar que toca la segunda vacunación. Pero tenemos que esperar que vengan más vacunas. Eso entendemos que este mes estarían llegando un lote importante de vacunas. Hay una aproximación, ¿no? Entiendo que son 2 millones de Sinopharm, son 250.000 aproximadamente de Pfizer y unas 140.000 de COVAX Facility, es lo que se ha informado de manera preliminar. Esperemos que eso suceda para poder ya arrancar con la vacunación de nuestros adultos mayores. Muy bien, antes de irme a la pausa comercial, yo le quiero hacer y formular la pregunta para que después me la conteste. Hay una gran controversia porque el embajador de Rusia ha abierto una posibilidad y ha dicho que puede venderle el Fondo de Inversión Pública rusa a los privados. Entonces, desde Exitosa no hemos dicho pues que se le venda pues para hacer negocio a las farmacias, sino hay una serie de empresarios que los que están buscando es inmunizar a sus trabajadores. Entonces, el presidente de la República ha dicho que no, pero estamos avanzando lento. Quisiéramos que sea más rápido y no hacer negocio, ¿no? Porque ya hemos visto que las clínicas, lamentablemente, las farmacias, el oxígeno, han hecho negocio con la muerte de los peruanos. Entonces, ¿qué piensa usted de esta posibilidad? Que la empresa privada traiga, compre, adquiera y que después inmunice a sus trabajadores de manera gratuita, bajo la supervisión del Estado, ¿no? Entonces, me tengo que ir a una pausa comercial y quiero que me responda después de la pausa. Bien. Entonces, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con la respuesta de la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli. Nuevamente estamos en Las Cosas por su nombre y estamos con la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, y había quedado ya planteada la pregunta, señora Molinelli, ¿usted qué cree sobre este asunto de venderle a los privados? No para que hagan negocio y que se llenen de plata los bolsillos con el sufrimiento de los peruanos, sino que empresarios, acabamos de entrevistar al señor Ojeda, que es un empresario de los ómnibus interprovinciales, del transporte interprovincial, y dice, yo quiero pagar pues la vacuna rusa, son 30 y tantos dólares, y quiero inmunizar a mi gente para reactivar el tema. Entonces yo no lo voy a cobrar. Entonces, ¿usted cree que esta posibilidad se debe desechar? El gobierno lo ha desechado. Usted que está en la cancha, dígame si esto se debería pensar por lo menos. A ver, una cosa que tú dijiste es importante, es que a veces el tiempo nos va enseñando cosas. Yo ya tengo 3 años en Salud y estas historias se repiten en varios momentos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando fue lo de la prueba molecular, cuando había que comprar para el país pruebas rápidas, pruebas moleculares, también se decidió tomar una decisión centralizada. O sea, dijeron en un primer momento solo el Ministerio de Salud compra para todos. Se esperó un buen tiempo, habían las dificultades que conocíamos, que eran las mismas dificultades que encontrábamos al inicio para los EPPs. ¿Te acuerdas que no había abastecimiento internacional, no había abastecimiento nacional? Lo mismo con las pruebas, no había muchos sitios a donde comprar. Y eso el mercado lo va a ir corrigiendo, ¿no? Incluso en el tema de las vacunas. Yo he estado conversando con gente que está enterada de los procesos de vacunaciones. Lo que hacen estas grandes firmas o estos grandes laboratorios es luego, al ver que hay demasiada demanda mundial, comienzan a vender lo que sería su fórmula o sus no patentes, sino sus fórmulas. Las venden a laboratorios de distintos países para poderse ayudar con la reproducción de esa misma patente o esa misma fórmula. Y eso va a masificar. Y cuando eso suceda, se van a abrir más los mercados. Desde Salud, a nosotros nos corresponde ayudar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo decide mañana que Salud también ayude en las negociaciones y compre, estamos listos también para ayudar. Nosotros hemos dicho, nosotros estamos para sumar y apoyar. Y si desde Salud podemos hacer algo para ayudar a hacer esto más célere, estamos dispuestos a hacerlo. Sí, desde Salud, por ejemplo, tenemos 12 millones de asegurados. Si quitamos la población joven, menor de 18 años, las gestantes,
Son alrededor de 8 millones de asegurados que se tendrían que vacunar. Estamos hablando de titulares más derechohabientes, o sea, el titular, el empleado, más sus familias que están aseguradas. Son 8 millones. Y vamos a comenzar por este 1.700.000 que son nuestros adultos mayores. Luego de estos adultos mayores van a seguir las personas con comorbilidad, aquellas personas que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, los pacientes renales, los pacientes que tienen algún problema renal que se dializan, esos también. Pero no me ha contestado, no me ha contestado. ¿Está de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo? Yo sé que es un poco difícil desde su posición porque es una política de Estado y la maneja Minsa, pero ¿estaría de acuerdo su posición personal o no la puede dar? Sí, sí la puedo dar. Lo que pasa es que entiendo las preocupaciones que pueden haber desde el propio Ejecutivo. A veces cuando se abren los mercados, también al momento de decidir la compra tiene que haber un proceso de fiscalización muy severa, porque también comienzan a aparecer mercados negros, en donde en lugar de suministrarte una vacuna, te pueden estar suministrando placebo, agua. Entonces, ¿quién realiza esos controles? Porque cuando abres demasiado el mercado, entonces, al ser un tema de salud pública, lo que debemos asegurar es que esas dosis que entran son realmente para la población priorizada, ¿no? Y eso va a aumentar a medida que se incremente el número de dosis o de compra, pero también hay que tener un cuidado y control estricto sobre la responsabilidad que tiene el Estado de la salud pública, porque cuando abres, puede también entrar por esa puerta gente que puede aprovecharse de la situación y vender en lugar de vacunas agüita. Claro, pero que estamos hablando de un caso particularísimo, ¿no? Que viene no de todos los laboratorios, sino de la boca de un embajador que representa a un Estado, a un país, ¿no? El embajador ruso y del Fondo de Inversión Pública ruso, del Sputnik. Sí, esos ofrecimientos yo creo que hay que analizarlos y hay que considerarlos y ponerlos sobre una mesa. Y si está esa posibilidad, y el ministro también de Salud, el doctor Ugarte, ha dicho que no lo descarta, ¿no? Que se va a considerar para ver cómo se pueden habilitar esas vías que se van a dar. Yo estoy convencida que se van a ir dando en el camino. Necesitamos generar los canales de confianza y obviamente nada entra si no pasa por DIGEMIT, que es finalmente quien abre la puerta desde el Estado para decir esto está autorizado, esto se puede vender, pero también la información y la comunicación hacia el público para que sepa qué cosa está recibiendo. Muy bien, entonces hay que analizarlo, ¿no? Pero lamentablemente el presidente de la República ha cerrado esa posibilidad. Por ahora, ojalá que pueda recapacitar. Bueno, regresando al tema de salud, la Contraloría de la República ha emitido algunos informes sobre el oxígeno en salud, ¿no? Se dio una ley para que bajaran los niveles de pureza en el oxígeno al 93%. ¿Por qué Salud ha seguido comprando o tratando de licitar al 99%? Cuando se trataba, pues, de que no haya esta escasez. ¿Por qué? Ahí hay que corregir. Quien puso la denuncia en Indecopi respecto a los niveles de calidad del oxígeno es Salud. Salud ha llevado una lucha durante años peleando para que el oxígeno no sea oxígeno de 99, sino oxígeno de 93. Y eso me permite, digamos, poner sobre la mesa este tema que es tan importante. Lamentablemente vivimos en un país donde tenemos prácticamente un monopolio. Y ese monopolio, hay que decirlo con todas sus letras, es Praxair, ¿no? Por ejemplo, hace unos instantes, antes de entrar a este programa, Praxair nos había hecho un ofrecimiento para poner 200 metros cúbicos de oxígeno en un hospital que estamos poniendo de 170 camas en el mismo Rebagliati, y nos dice que no nos puede dar hasta que no les paguemos las deudas del pasado. Cuando ellos mismos ofrecieron poner eso a disposición de Salud para poder atender a nuestros pacientes. Entonces, yo misma me he dirigido al gerente de la empresa diciéndole qué pena que ponga lo comercial sobre lo humano, porque eso denota la sensibilidad también de las empresas en tiempos difíciles de pandemia, donde necesitamos la solidaridad para cooperar y sobre todo viniendo de un ofrecimiento del señor Julio Cáceres. Aprovecho tus cámaras para decírselo directamente porque se comprometió a ponernos 200 metros cúbicos en la puerta del Hospital Rebagliati, en la villa que estamos haciendo de Rebagliati, y hoy ha dicho que no, en tanto no le paguemos. Qué pena que hayan empresas que abusando de su posición de dominio hagan ese tipo de objeciones, poniendo y sacrificando la vida del ser humano. Ese es el problema de los monopolios que hay que combatir. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Él es el gerente de Praxair? Ese es el gerente de Praxair. ¿Y qué estamos haciendo de Salud para romper con esos monopolios? Estamos comprando plantas generadoras de oxígeno.
Con eso vamos a romper con esa dependencia. ¿Por qué? Porque la planta generadora de oxígeno lo que hace es agarrar el oxígeno, el aire, ¿no? Es un elemento que abunda, libre. La planta generadora capta ese aire, lo comprime, lo filtra, lo seca y lo convierte en oxígeno medicinal. Y me alegra que desde Salud estemos comprando muchas plantas que van a llegar en los próximos 30 y 60 días, porque eso nos va a ayudar a romper con esa dependencia de estas empresas abusivas que hacen pues que planteen lo comercial por encima del tema del ser humano. Señora Molinelli, yo acabo de ver que usted casi se quiebra cuando ha hablado de este tema porque no han cumplido con entregarle la planta de oxígeno que le habían prometido. Pero sin embargo, la Contraloría en el 2020, julio del 2020, alerta de que Salud está comprando oxígeno al 99,5% y no al 93%. ¿Por qué seguían comprando el oxígeno de esta pureza y no al 93% cuando ya había una ley que habían bajado este nivel de oxígeno? Hay informes del propio órgano de control que nosotros hemos objetado porque tienen información inexacta. Y tan información inexacta tiene que, por ejemplo, han sido, en el caso de la Vía Panamericana, denunciados nuestros gerentes por haber alimentado al personal del ejército al momento de implementar una Vía Panamericana, señalando que ese dinero genera un perjuicio para el Estado. ¿Cómo va a generar perjuicio para el Estado que tú alimentes al personal del ejército que ha entregado su vida, ha ayudado? Hemos ahorrado un dinero importante para amoblar la villa. Tenían que los pobres señores que limpiar las torres, limpiar los departamentos, cargar las camas, cargar el equipamiento. En época en donde no habían restaurantes, en época en donde estaba todo cerrado, en época donde había todo toque de queda y sobre todo por motivos de bioseguridad, el que entra a trabajar a la villa no lo entra pues alegremente, entra a un espacio donde los controles de bioseguridad son estrictos y tienes que cuidar que toda la persona reciba su alimentación justamente para evitar estos canales y estos cruces, flujos cruzados que generan contaminación. Esos informes están siendo revisados felizmente y son informes que tienen información desde nuestro punto parcializada porque somos los primeros en haber comprado, por ejemplo, 17 plantas de oxígeno, tenemos isotanques, hemos implementado unos 43 isotanques y más de 12.000 balones de oxígeno en todo el Perú. Y están por llegar en los próximos meses plantas generadoras de oxígeno que cumplen con los requisitos ahora que se han flexibilizado del mercado, ¿no? De 93% de pureza para arriba. Entonces, nosotros estamos siempre dispuestos a corregir, si hubiera que corregir algún error, pero también a hablar con la verdad, porque los esfuerzos vienen desde el propio Salud, que denunció ante el Indecopio en su momento estas exigencias del mercado de oxígeno. ¿Y a quiénes le han comprado las plantas de oxígeno? ¿También han comprado a la UNI? Hemos diversificado. Hemos comprado, tenemos distintos proveedores, tenemos plantas, por ejemplo, compradas con Modasa, que es una empresa peruana que mostró públicamente hace un tiempo que está ayudando a través de Respira Perú. Ellos se han dedicado a producir plantas de oxígeno. Hay otras plantas que hemos puesto de otros proveedores en Loreto, por ejemplo, que es otra marca distinta. Tenemos unos 5 proveedores, pero también está la UNI. ¿Con cuántas plantas? A la UNI se le ha comprado 12 plantas. En ¿Ya el marco cumplieron? De un convenio público, estamos dentro de los plazos. Para la quincena de marzo deberían llegar las primeras 4 plantas. Estamos nosotros con la expectativa. Y van a cumplir porque tienen problemas pero con el ahí hemos MINSA. Aprovechado para trabajar en equipo, y a veces uno cree que no se puede trabajar en equipo con el Congreso, y lo estamos haciendo muy bien. Ahí nos ha ayudado muchísimo la congresista y presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, el congresista Leonardo Inca. Y nuestro propio equipo está yendo a supervisar las instalaciones donde se están desarrollando estas plantas en la UNI, y hemos pedido el apoyo del Congreso en su rol fiscalizador para que fiscalice justamente a una universidad que es pública en su compromiso de cumplir con la entrega de las plantas dentro de los tiempos. Así que en tanto no hayan incumplimientos no podemos adelantar opinión, y solamente invocamos a que cumplan con los compromisos que de buena fe desde Salud hemos aceptado por un tema de apoyar a una universidad pública, porque los precios también estaban dentro de los valores del mercado,
y sobre todo para motivar también el espacio de la ciencia que tanto se reclama desde el ámbito de la ciudadanía en general, ¿no? O sea, ¿por qué no apoyar los propios desarrollos que desde el mercado nacional se pueden gestar? Pero ustedes negocian con la UNI o hacen estos contratos cuando ya tenían problemas con el MINSA, estos retrasos con el MINSA. No sé exactamente las fechas. Nosotros lo que sí te puedo corroborar es que nuestro contrato se hizo en enero, en el mes de enero. Y, ¿De este año? De este año. Ya tenían retrasos. Ya, yo no tenía conocimiento, pero como te vuelvo a repetir, las fechas y los compromisos todavía están dentro del plazo. Igual nosotros lo que hemos hecho es diversificar con otras compras. Pero sus negociadores le debieron advertir, ya tenían los retrasos, ya tenían una serie de inconvenientes la UNI con el MINSA, ya no iban a cumplir. Sí, hasta donde nosotros, o sea, no podemos dudar de los ofrecimientos y de las cotizaciones. Además, tú invitas a cotizar al mercado. O sea, dentro de una práctica transparente, tú tienes que invitas, ves precios, ves tiempo, ves oportunidad, ves inmediatez. Eso que tú señales es desde el ámbito subjetivo, pero no lo va a entender el órgano de control ni la Contraloría. Entonces, estamos sujetas a las normas de por resultados. No podemos decir algo en tanto en salud no se haya... Yo entiendo la preocupación, que es la misma que tú tienes, es la mía hoy, y por eso estamos apelando y estamos, sumando esfuerzos para ir a verificar, no solamente desde salud, sino desde el propio ámbito del Congreso, con la supervisión y fiscalización correspondiente. ¿Ustedes ya desembolsaron dinero? Hay un desembolso, un adelanto que corresponde al contrato. No es el desembolso total, es un desembolso, es un adelanto que entiendo se da como parte del convenio. De acuerdo. Para luego ir a Iquitos, porque sé que ustedes también están trabajando en Iquitos, pero para terminar con el tema de las denuncias. El Foco, que es un portal de investigación, sacó una serie de denuncias contra eSalud. Las voy a tratar de compilar. Festín de Compras dice que se hizo una serie millonarias, dice compras que se saltaron todos los procesos porque fueron compras de emergencia y que en menos de 24 horas se hicieron 576 contrataciones directas en 24 horas para hacer compras de todo en pandemia, ¿no? Luego también hablan de los hospitales blancos que finalmente hay muchos hospitales que se desmantelaron y que tuvieron una serie de problemas. Estas denuncias hechas por un portal de investigación periodística han sido seguidas por ustedes, han determinado que sí hay ahí carne para ver, sancionar, ver y verificar, porque algunas veces el periodismo pone el foco donde ustedes de repente no pueden ver y terminan ayudándolos. A ver, te agradezco porque es la primera vez que me hacen esa pregunta y me sirve para aclarar varios temas. En primer lugar, cuando se hablan de compras millonarias, creo que hay una desinformación porque compras millonarias tienen que ser, pero están sustentadas en un decreto de urgencia. O sea, atendemos 406 hospitales, no, el presupuesto tiene que ser obviamente de varios miles de soles. En el caso de una compra directa, en primer lugar, hay decretos de urgencia que se establecen con la estructura de costos correspondientes para poder proceder las compras. O sea, nosotros no podemos comprar si no hay un decreto de urgencia que ha estudiado y ha validado lo que vas a comprar. Hablando de los hospitales blancos, por ejemplo, un hospital blanco tiene un costo promedio de 7 millones para atender lo que es una población de alrededor de 100 camas. Atrás de eso hay un costo logístico de alimentación, de limpieza, de vigilancia, de compra de residuos, de manejo de residuos biocontaminados, el pago de los medicamentos, el pago del equipamiento. Y eso, cuando tú le presentas en un decreto de urgencia, pasa por filtros del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y Finanzas y finalmente del propio Consejo de Ministros. O sea, nadie aprueba pues una compra si no hay una estructura de costos atrás. Ese es el primer punto. O sea, para hablar de si están autorizadas o no las compras, o si uno está comprando a la libre, como se dice, eso es totalmente falso porque hay decretos de urgencia que autorizan estas compras de emergencia. En segundo lugar, lo que también no se entiende es el mecanismo de una compra directa. Yo he pedido a mi equipo que hagamos una clase de cómo es una compra de emergencia, una compra de emergencia sanitaria bajo el esquema de contrataciones del Estado. O sea,
muchas personas desconocen cuál es el mecanismo que está autorizado por el propio órgano de compras máximo estatal, el OCE, respecto a cómo se realizan estas compras de emergencia. Y la compra de emergencia finalmente te establece que puede ser una compra directa. O sea, tú puedes decir, este es el proveedor que se va a comprar. A veces no hay proveedores en el mercado y tienes que comprar para ayer, como dicen. Necesitamos atender un mercado. Se trata de evitar, se trata de invitar en la medida de lo posible, pero si, por ejemplo, hoy no hay oxígeno y aparece la única planta de oxígeno, bueno, pues esa es la planta de oxígeno que se tiene que comprar para poder atender mañana mismo a la población. Aunque sea más caro. La inmediatez es justamente uno de los principios de la compra directa que hay dentro del proceso de contrataciones. Bueno, nosotros los periodistas sí entendemos eso, porque en realidad sí hay las normas, sí hay las leyes. Y hay un manual, o sea, eso hay un manual. Sí se sabe. En el OCE, lo que pasa en el OCE, sí hay sabemos. un manual poquito donde te dice, ¿se puede hacer la compra Sí directa? se sabe. Sí. Lo que pasa es que bajo el marco de la emergencia, usted también sabe que se han dado las peores atrocidades. Y lo hemos visto, pues, en las compras de la policía. Y ahí viene el tema de los filtros y de los controles. Y también de la transparencia de la institución. Ahí, por ejemplo, en el caso de salud, nosotros tenemos, entran más de 5 áreas a hacer informes técnicos previos a la regularización de la compra. ¿Y por qué firma el titular del pliego, que en este caso soy yo? Porque el titular del pliego, por la norma del OCE, está obligado a formalizar la compra de manera posterior. O sea, primero se compra y luego se formaliza la compra a través de un acto obligatorio, que lo tienen que hacer todos los titulares de pliego, hasta el Contralor General. Cuando en Contraloría compran alcohol, gel, él también tiene que firmar, pero eso no lo hace, digamos, responsable de la compra en su conjunto, porque el Contralor tiene que estar supervisando los mercados, tiene que estar supervisando su trabajo, ¿no? Entonces, él no está haciendo los términos de referencia, él no está haciendo las cosas. Entonces, pero los hospitales blancos ¿sirvieron mayoritariamente o hubo sí problemas, escollos? Ustedes determinaron. Los blancos han salvado muchas vidas y cuando dicen que se han desmantelado, nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantener la mayoría de hospitales, pero lamentablemente, y lo que no entiende la ciudadanía es que toda esta crisis política también ha golpeado las decisiones del sistema de salud. ¿Y por qué las ha golpeado? Porque nosotros presentamos un decreto de urgencia para mantener la continuidad del Hospital Blanco que estaba autorizado para 90 días. Si nosotros continuábamos con un Hospital Blanco que atiende a no asegurados, además de asegurados, todos teníamos responsabilidad penal. Y ahí sí ningún congresista sale a defender, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaba? Presentamos el decreto de urgencia en la época del gobierno de Vizcarra, el presidente Vizcarra. Luego continuó la propuesta en el siguiente gobierno y bueno, entró este último gobierno y se aprobó. Pero toda esta crisis política también pone ciertos vacíos normativos en donde el funcionario público también tiene ciertas reglas que cumplir, porque si no, después estaríamos acá sentados para decir por qué siguió funcionando y comprando sin marco legal y sin marco presupuestario. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos temas hay que entenderlos dentro de un contexto. ¿Hay decretos de urgencia que te autorizan compras? Sí. Uno no puede comprar si no hay decretos de urgencia que te autorizan esas compras. Y están publicados y hemos sacado más de 14, 15 decretos de urgencia. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Hay un marco de compras públicas especial para la emergencia? Sí. ¿Hay controles desde salud? Sí. Tenemos informes técnicos de varias áreas y además yo tengo una comisión Rocha, que es la comisión supervisora, que antes que la presidenta firme una formalización de una compra, esa comisión, que está formada por gente de alta dirección, revisa los expedientes antes de la firma. Y luego está el control posterior, o sea, cada vez que hay una preocupación, una ¿De duda, Contraloría? Nosotros hacemos un control, sí, de ustedes y Contraloría. De la Contraloría o de alguna entidad cuando se ha consultado respecto al propio órgano de control de compras del Estado, se le ha consultado sobre algunos temas, precisamente para poder mejorar los sistemas de compras que siempre se realizan durante todo este año de emergencia, ¿no? Para salir de las denuncias del foco, dicen que mucha de esta plata va a los medios de comunicación. Bueno, acá Exitosa no, pero a los medios de comunicación. A Exitosa me dicen que sí, también nosotros tratamos de ser con todos, digamos, equitativos, y nuestro lema es educar. Nosotros cada vez que hemos salido con una campaña de comunicación que es mucho más austera que el resto del Ejecutivo, o sea, si comparas, nosotros hemos tenido un presupuesto muy bajo en los últimos años, inclusive dentro de este rol que hay mucho que educar e informar a la población.
por ejemplo, sobre la vacunación. Vamos a tener que hacer campañas educativas sobre los temas de vacunación, los puntos de vacunación, cómo se debe hacer seguimiento a las fechas, a los síntomas, etcétera. Entonces, hay cosas que si no las comunicas te critican por no comunicar. Lo que tiene que estar dentro siempre de la, digamos, lo que tú hagas debe estar dentro de la ponderación, o sea, dentro de los límites razonables. No puedes pues tirar la casa por la ventana o hacer una fiesta cuando hay, digamos, otras prioridades importantes, pero la comunicación y la educación en estos tiempos en temas de salud es un tema que nadie nos lo va a cuestionar, y más aún si se trata de salvar una vida humana. Muy bien. Recuerdo una pregunta del Vacunagate que la tenía aquí. ¿Le ofrecieron la vacuna? No, la verdad es que ni siquiera estuve enterada del problema. Yo, al igual que la ciudadanía, he tomado conocimiento de todos estos, digamos, estos filtros o estas filtraciones que han habido de las personas vacunadas. Lo he lamentado, al igual que el resto de la ciudadanía, y creo que si me lo hubieran ofrecido, yo hubiera rechazado de la misma manera que lo he hecho hasta ahora, protegiendo primero a mi personal. O sea, creo que les corresponde sin duda a los que entregan sus vidas en las emergencias, los intensivistas y todas esas personas que día a día están metidos en contacto con el enfermo. Nosotros también trabajamos, ustedes me han visto a mí en campañas en los peores momentos de la pandemia. Yo misma he ingresado a los hospitales a recoger enfermos, a llevarlos a las villas, a ayudar a habilitar los oxígenos a nivel nacional. Estamos en un segundo round, esta ha sido la segunda ola, que también ha requerido mucho esfuerzo de todo nuestro equipo. Yo lo valoro y lo agradezco. Realmente llevamos un año sin parar, sin descanso, trabajando 24/7, con un ritmo y un estrés que digamos, mucha gente lo sabe reconocer. Y seguimos poniéndole todas las ganas para enfrentar los días que vienen, porque esto no tiene un día de cierre o de fecha final. ¿Vizcarra la decepcionó? Yo nunca, y los que me conocen saben que yo jamás me voy a referir de una manera ingrata a personas con las que he trabajado y con las que me han dado la oportunidad de poder apoyar. Yo lo que he dicho es, como cualquier ciudadano, ¿no? Incluso ciudadano, no solamente funcionario público, todos estamos sometidos a las investigaciones. Hay que dar, digamos, el beneficio del debido proceso, el beneficio de la duda a las personas. Yo creo que lo que rige para mí, rige para el otro. Uno no puede tener un discurso, pues, a conveniencia. Y yo lo que siempre apelo es a ese beneficio de la duda y a que se siga siempre el debido proceso, porque si no sería adelantar opinión y juzgar a una persona de manera indebida. Nosotros lo que hemos visto desde Salud, una de las herramientas, las plataformas que más ha funcionado es el mapa de calor. Han hecho muchísimo por tratar de advertir cómo se veía el virus. ¿Esto se ha replicado? ¿Lo han utilizado desde el MINSA? ¿Va a seguir funcionando? En los últimos días no lo hemos visto muy activo. Nuestro mapa de calor está colgado en la página web. O sea, si cualquier ciudadano quiere enterarse de las cifras, las comunicamos no solamente de manera televisiva, sino a través de la página web. Uno puede entrar y consultar. De hecho, hay gente que toma nuestras cifras para luego mostrarlas desde otros canales públicamente. Pues, digamos, somos una fuente también oficial en la medida en que estamos en el día a día atendiendo la pandemia. Es una herramienta importantísima que ahora a la cual se le va a sumar no solamente lo que es el contagio, sino el proceso de vacunación. Así que estamos avanzando con transparentar los datos. O sea, la política de datos abiertos es algo que debemos fomentar en nuestro país, y en esa línea estamos, y vamos a seguir compartiendo los datos que desde el mapa de calor y desde la unidad de inteligencia y análisis de datos tenemos en esa línea. Y en este momento, última pregunta y 10 segundos para contestar. El gran problema es Lima. Hay que cuidarnos. El gran problema siempre va a ser Lima por el número de la población que está en Lima, pero en realidad hay que cuidarnos en todas partes, en todas las regiones. De hecho, estamos en un momento en donde si ayudamos un poquito más al sistema de salud, tomando las medidas de distancia, de no salir pues a lugares públicos masivos, ahora que se flexibilizan en algunos espacios las medidas, y nos seguimos cuidando, hay que tener un poquito de paciencia porque ya la vacunación está encaminada y creo que nos toca proteger. Hemos visto cómo las familias completas se contagian. Para mí ha sido doloroso de tener que enterarme que he visto fallecer a familias completas. O sea, no saben
lo que puede significar para un funcionario público y para las personas que estamos en la primera línea, ver el dolor de cerca. El recibir llamadas donde me dicen, por favor no me dejes morir. El recibir llamadas de que la madre enterró primero al hijo y eso es dolorosísimo. Y se imaginan el estrés y el sentimiento que cargamos por dentro y que a pesar de ello no debemos bajar la guardia y tenemos que continuar atendiendo a los pacientes, tenemos que continuar dando lo mejor de nosotros. Yo todos los días atiendo al menos, o sea, me escriben personas, doctora Molinelli, sabemos de su gran corazón, por favor ayúdenme a encontrar una UCI para esta persona. Y así estoy atendiendo desde que me levanto hasta que me acuesto a los casos y viendo cómo empujamos para lograr ingresar a más pacientes al hospital. Nuestro lema es no dejar a ningún paciente desatendido. Han habido épocas de pico donde las UCIs estaban full. El Rebagliati, por ejemplo, que es uno de los hospitales más demandados, no tenía ya dónde más poner a personas y hemos abierto la Villa Panamericana para recibir incluso a personas con alto riesgo de mortalidad y con una insuficiencia respiratoria grave, porque no hay nada más estresante que tener una familia angustiada no sabiendo dónde ingresar a su paciente. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Las Cosas por su Nombre, por darnos esta entrevista amplia para decirnos qué es lo que está pasando exactamente ahora en nuestro país y en E-Salud. Muchas gracias a Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de E-Salud. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial.